Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. Ucrania activa cortes temporales de luz para garantizar el suministro ante nuevos ataques rusos en las infraestructuras energéticas. 4,5 millones de ucranianos, casi el 10% de la población, han pasado la madrugada sin electricidad, otra vez en la capital, en Kiev y en otras 10 ciudades y regiones ucranianas. El gobierno activa este mecanismo para garantizar reservas ante un invierno incierto, cuando Rusia continúa con su estrategia de atacar este tipo de infraestructuras. Decía anoche Volodymyr Zelensky que ahora el país tiene una nueva prioridad, que es hacer frente a lo que denomina terror energético ruso. El presidente de Ucrania ha explicado un calendario de cortes parciales y pide a las autoridades locales apagar carteles y letreros luminosos en las calles. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Insiste esta mañana Zelensky en una entrevista en el diario El País que solo habrá un diálogo con Rusia si retira su ejército del territorio y si reconocen que están terriblemente equivocados. Espera al presidente que los líderes comunitarios no tengan miedo, dice, para acelerar la adhesión a la Unión Europea. Los cortes de luz han protagonizado la primera jornada de la reunión de los ministros de Exteriores del G7, que ha terminado con el compromiso de ayudar a Ucrania a garantizar el suministro durante el invierno. Un invierno que nos va a dejar imágenes muy duras y en el que Rusia va a aprovechar para impulsar la ofensiva. Es la tesis del ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, en una entrevista con Aimar Bretos anoche en Hora 25 desde Ucrania. Que nos estamos dirigiendo hacia una escalada por parte rusa, porque las temperaturas bajarán. Hasta ahora ha habido suerte y el invierno no ha llegado todavía con toda su crudeza, pero cuando bajen las temperaturas, si llega una nueva ofensiva rusa con cortes de electricidad, ha habido bombardeos masivos en el último mes y medio de todo aquello que pueda producir electricidad y calor en Ucrania. Sí, yo creo que vamos a ver imágenes duras. Aquí en España, el Gobierno sigue adelante con el gravamen a la banca y a las eléctricas, a pesar del informe del Banco Central Europeo que cree que podría ser perjudicial para el sector. Un informe que pide al Ejecutivo que se analice a fondo cómo este tributo podría afectar a la solvencia de los bancos y si podría frenar la concesión de créditos. Solicita además libertad para trasladarlo directamente a los clientes. Desde el Gobierno recuerdan que el informe no es vinculante. El Partido Popular pide que dé marcha atrás. En ningún momento plantea ni la paralización del proyecto de ley, ni siquiera el que no haya un impulso a ese nuevo gravamen y, por tanto, el pronunciamiento es un pronunciamiento respecto a la prudencia a la hora de evaluar la puesta en marcha del tributo. El informe es contundente, ¿no?, de los riesgos a la economía española. El riesgo de que se repercuta al cliente, algo que veníamos denunciando desde el principio, pero el riesgo que el propio impuesto puede tener sobre el propio sistema financiero. Aunque los populares se han abstenido en la votación de una enmienda a la totalidad que ha presentado Ciudadanos y que ha tumbado la mayoría de la investidura, así que los impuestos siguen su tramitación en el Congreso. Y Pedro Sánchez y el primer ministro portugués se reúnen en Viana do Castelo, en Portugal, en una nueva cumbre hispano-lusa. Se da por hecho que veamos la habitual buena sintonía de los dos socialdemócratas que van a avanzar esta mañana en su alianza para la reforma energética en Europa. Ambos van a estar acompañados por 9 de sus ministros. La crónica internacional del viernes nos lleva de nuevo a Brasil. Las autoridades confirman que han terminado los bloqueos en las carreteras de los partidarios de Bolsonaro, cuyo gobierno ha comenzado la transición de poder con el equipo de Lula. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, sí. A pesar de que Bolsonaro sigue sin reconocer de manera explícita su derrota electoral, la transición ha echado ya a andar en Brasil. La transición ya comenzó. La transición ya ha empezado, ha dicho el número 2 de Lula, tras reunirse con quien es todavía ministro de la presidencia de Brasil. El proceso no se va a iniciar formalmente hasta el lunes, aunque los dos equipos hablan ya de conversaciones provechosas y objetivas. Mientras la normalidad regresa poco a poco a las carreteras del país tras varias jornadas de bloqueos orquestados por los camioneros partidarios de Jair Bolsonaro. Y hoy uno de los protagonistas del día será Elon Musk, que cierra su primera semana al frente de Twitter con el despido de prácticamente la mitad de la plantilla. Bayo. Más de 3.700 empleados de los 7.500 que tiene Twitter podrían irse a la calle hoy mismo. La información la dan Reuters, el New York Times y varios medios más en Estados Unidos, citando mensajes de la red interna de la compañía, mensajes de correo electrónico que dicen
que la acción, por desafortunada, es necesaria para asegurar el futuro de Twitter. Más de 50 empleados de otras de las empresas de Elon Musk van a supervisar este proceso de despido. Se sabe que el nuevo dueño de Twitter ha encargado a su equipo seleccionar a los talentosos dentro de la plantilla actual y deshacerse del resto, y que también va a acabar con el teletrabajo que reina en Twitter desde la etapa de la pandemia, como hizo ya en la plantilla de Tesla. Así comienza el viernes, es 4 de noviembre.